es buena, es de beneficio para cada uno de nosotros. Dice este otro pasaje, Romanos 7:12. La ley es que es santa y el mandamiento santo, justo y muy bueno para nosotros. Hermanos, la ley es buena y es que y es santa. Luego dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es que es espiritual. ¿Tendremos nosotros razones ante estas tres declaraciones de la ley para decir que no hay que guardar los mandamientos de Dios? Pues si es buena, es santa y es espiritual. Si usted ve, el carácter de la ley es contrario al de nosotros. Ella es buena y nosotros somos ¿qué? Fregados, malos. La ley es santa, nosotros ¿qué? Somos unos grandes pecadores. La ley es espiritual, nosotros ¿qué? Somos unos grandes carnales. El problema entonces no está en la ley, el problema está ¿dónde? En nosotros. Pero esta ley es de bendición para nosotros. Esta ley, mis hermanos, Dios la dejó allí para que nosotros podamos mantenernos en su gracia. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, es decir, ante Jesús, ante el cielo, ante Dios. Ningún ser humano será justificado. Muchos utilizan este pasaje para poner el pretexto y decir, ya ve, que por guardar la ley yo no me voy a justificar, entonces no es necesario. Es que el problema aquí no es la ley. El problema es el mal uso que hace el ser humano de querer justificarse a través de ella. Entonces cuando el apóstol dice, ¿por qué? Por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Entonces muchos quieren atribuir aquí que el problema está en la ley. No, el problema no está en la ley. El problema está en el ser humano que hace mal uso de esa ley. Es decir, queremos darle el propósito a la ley para el cual ella no ha sido diseñada. La ley no ha sido diseñada para que yo me justifique en ella. Pero cuando yo quiero utilizar la ley como un medio para justificarme, ahí está el problema. Estoy haciendo mal uso de la ley. Entonces el problema no está en la ley. El problema está ¿qué? En mí. El problema está en las personas que hacen mal uso de la ley, queriendo justificarse por medio de ella. Así de que cuando el apóstol dice que ninguno va a ser justificado por la ley, el apóstol no está reprochando la ley, sino que está reprochando a aquellos que hacen mal uso de esa ley. Porque ya vimos de que la ley es buena, la ley es santa, la ley es espiritual. El problema es en el ser humano que hace mal uso de la ley. Gálatas 2:16 dice, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Así de que, mis queridos hermanos, la ley no es para justificar al ser humano. Quien justifica al ser humano es Cristo. La ley tiene otra función. Uso ilegal de la ley. Aún lo santo, justo y bueno, es decir, la ley, puede usarse mal si se emplea con un propósito para el cual no fue creado. La ley tiene su lugar y su propósito por el cual existe, pero en ningún momento es para que el ser humano la use como medio para justificarse. Dice acá, si es todo por gracia, entonces, ¿cuál es la función de la ley de Dios? Eso vamos a ver. ¿Cuál es la función de la ley de Dios? Número 1, conocer ¿qué? El pecado. Dice aquí Romanos 3:20, por la ley se conoce ¿qué? El pecado. Si su servidor es casado, y es así, pero si yo me meto con otra mujer o salgo con otra mujer, hay un mandamiento que dice no cometerás ¿qué? Adulterio. Entonces la ley me está diciendo a mí que yo estoy ¿qué? Mal, que yo estoy violando esa ley. Pero fíjense, hermanos, que cuando uno viola los mandamientos de Dios, la ley de Dios, no solo es de violar códigos,
Es un insulto al carácter de Dios. No es solo quebrantar una norma, un principio, un mandamiento. Porque si esa ley revela el carácter de Dios, entonces cuando yo violo esa ley, directamente lo que yo estoy haciendo es golpeando el carácter de Dios, violando el carácter de Dios. Entonces, no es solamente que me estoy metiendo con unos códigos bíblicos, es que estoy ofendiendo a Dios, estoy atacando directamente su carácter que está revelado ahí. Entonces, el propósito de la ley es para... Ya no quiere. Hoy sí, muchas gracias. Dice, por ejemplo, el apóstol, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Así de que esa es la función de la ley. Señalar el lugar donde estamos. Señalar de que estamos fallando. Señalar que estamos ofendiendo el carácter santo de Dios. Estamos violando su ley. Y por lo tanto necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Y el problema es esto, hermanos, que cuando uno tiene un mal concepto de la ley, también llega a tener un mal concepto del pecado. Y si tenemos un mal concepto del pecado, pues no entendemos la salvación. Entonces, si nosotros entendemos la función correcta de la ley, entenderemos lo ofensivo que es el pecado. Y nos vamos a apartar. Y luego nos vamos a acercar a Jesús como nuestro Salvador personal. Entonces, número uno, ¿cuál es el propósito de la ley? Revelar nuestros pecados. Inclusive hoy hay cristianos que están en pleno pecado y no saben que están en pecado. Hay cristianos que hasta pueden tener otra mujer y se creen cristianos. No, dice, yo soy de tal iglesia, yo soy. ¿Cuál es el problema? Que no han querido ver acá que la ley revela el pecado. El mismo apóstol dice, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de ¿qué? De la ley. Pero es que la naturaleza rebelde del ser humano lo lleva a estar en contra de estos principios, porque estos principios lo incomodan de que él está mal. Sigamos avanzando. Número 2, la ley define ¿qué? El pecado. Y saben, hermanos, que cuando uno se aparta de la ley, nosotros mismos terminamos definiendo lo que es pecado y lo que no es pecado, y nos equivocamos. Entonces, la ley define el pecado. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, hermanos, si la ley me revela que yo soy pecador y he violado esos mandamientos, debe surgir en mí la necesidad de un Salvador, que es Cristo Jesús. Pero esa obra solamente es posible a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lleva al ser humano a que tenga esa necesidad de buscar un Salvador, porque él está violando esos principios. El Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia que necesitamos un cambio. Ya no necesitamos ir en contra de la voluntad de Dios. Necesitamos ir a favor de esa voluntad, que se transforma en una bendición para nosotros. Esos mandamientos están diseñados para ser una bendición para el ser humano. Cualquiera que viola esos mandamientos, en el caso de la familia, del matrimonio, puede terminar con el SIDA. Cualquiera que viole ese mandamiento y robe, puede terminar preso. Cualquiera que deshonra a padre y a madre, puede terminar maldecido en su vida. Cualquiera que se inventa cualquier tipo de adoración falsa, puede terminar haciendo a un lado al Dios verdadero y haciendo su propio camino religioso. Esos mandamientos, hermanos, son
diseñados para ser una bendición en la vida de cada ser humano. Porque el que guarda toda la ley, dice el apóstol, y ofende en un solo punto, es culpable de todo. Mire, si usted se cruza el semáforo en rojo, usted violó toda la ley de tránsito. Y usted no es necesario que viole las demás señales de tránsito. Con solo una, usted ya es culpable porque violó la ley de ¿qué? De tránsito. Y le van a poner la multa por haber violado la ley de tránsito. Y usted solo, un poquito. ¿Y qué fue lo que pasó? Solo se cruzó como 5 metros ahí porque ya pasó al otro lado, ya no está el semáforo, pero se lo pasó en rojo. Así de que, mis hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a amarle y que nos capacite para poder obedecer sus santos mandamientos. Cada mandamiento está acompañado de grandes bendiciones. Hay algo que a mí me hizo feliz cuando yo hablé con uno de estos días con la hermana Patricia. Y me hizo feliz esta frase que ella me dijo: no me importa lo que yo pueda estar pasando en mi matrimonio. Lo que me importa es que estoy ahora en la iglesia verdadera. Eso me hizo feliz. Eso indica, hermanos, que el Espíritu Santo está trabajando en ella. Sí, y va creciendo en la verdad de la Biblia, en la luz del Evangelio. Pero eso solamente es posible a través del Espíritu Santo. Número 3, vimos que número 1, ¿verdad? La ley revela el pecado. Número 2, define lo que es pecado. Número 3, la ley revela el carácter ¿de quién? De Dios. Y aquí está el asunto: cuando nos metemos con esa ley, es que estamos violando directamente el carácter de Dios. Cuando usted viola la ley de tránsito, usted no ofende al que la diseñó, ni sabe quién es usted. Usted va a ir a pagar en algún lugar, pero el que la diseñó ni sabe quién es usted, y usted tampoco sabe quién es el que la diseñó, quién se inventó eso. Y ahora andamos pagando ahí por cualquier cosa y usted murmura. Pero, hermanos, cuando violamos la ley de Dios, ahí sí tocamos el carácter de su actor. Es como darle un puñetazo a Dios cuando violamos sus mandamientos. Por eso dice Primera de Juan 4:8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Y en ese amor nos dio esos principios para que aprendamos a vivir en armonía con Él y en armonía con el prójimo. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley. Si usted ve, hermanos, los primeros 4 mandamientos son verticales. Tienen que ver con ese amor hacia Dios. Y los otros 6 mandamientos son horizontales. Tienen que ver con la armonía con el ser humano. Con honra a tu padre y a tu madre. No matar, es decir, respetar la vida. No robar, respetar las cosas ajenas. Y cuando el mandamiento dice no robarás, es porque Dios está diciendo no robarás porque tú no vas a tener necesidad de hacerlo. Yo te voy a bendecir y nada te va a hacer falta. Y ahí van los mandamientos. Así de que la ley de Dios revela lo que es el carácter de Dios. Los primeros 4 mandamientos son una explicación de los diversos aspectos del principio de amar a Dios. Si usted ama a Dios, no va a tener otros dioses ajenos. Si usted ama a Dios, no va a tener una fantasía de quererlo dibujar o crear un intermedio. Si usted ama a Dios, no va a tomar su nombre en vano. Si usted ama a Dios, va a entrar en su tiempo sagrado y va a respetar ese tiempo.
que es de Dios, que es el cuarto mandamiento, de acordarse del sábado para santificarlo. Y los últimos 6 mandamientos muestran formas específicas de amar al prójimo. Cuando el mandamiento me dice a mí, no cometerás adulterio, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo debo de amar ¿a quién? A mi esposa. Cuando el mandamiento me dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo debo de amar ¿a quién? A mis padres. Cuando dice, no hablarás contra tu prójimo, ¿qué me está diciendo? Que yo debo de amar ¿a quién? Al prójimo. No codiciarás, debo de amar al prójimo, no debo de codiciar sus cosas. Así de que aquí está el secreto de los mandamientos. El amor es el cumplimiento ¿de qué? Eso es lo que dice Romanos 13:10, que el amor es eso precioso, cumplir la ley. Es decir, cuando usted ama a Dios de todo corazón, ese amor te va a mover a obedecerle, a cumplir sus santos mandamientos. ¿En qué se basa la religión? Es la pregunta. El sacerdote podría decir que se basa en el sacrificio. Un escriba podría contestar que se basa en la ley ceremonial. Jesús nos dice que se basa ¿en qué? En el amor. Así de que si usted va a guardar los mandamientos de Dios, no es porque usted quiere ser legalista y quiere justificarse. Si usted va a guardar los mandamientos de Dios, es porque usted ama a Jesús. Ahí está el secreto, hermano. Cuando usted ama a Jesús, no te cuesta obedecerle. Usted cierra su tienda, cierra su negocio, su compañía no trabaja, usted habla con su patrón y usted quiere obedecer a Jesús porque usted lo ama con toda su mente, con todo su corazón. Así de que, mis hermanos, el rechazar la ley de Dios es el aspecto natural que el pecado ha puesto en nuestros corazones para estar en rebeldía con Dios. Pero la obra del Espíritu Santo transforma nuestros corazones y nos pone en armonía con Dios. Y cuando nosotros le amamos, se nos hará fácil obedecer su santa ley. ¿Qué comenzamos diciendo? Que la ley es buena, la ley es santa, la ley es espiritual. No hay nada de malo en ella. Lo malo está en nosotros. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Oiga bien, este no es el pedido del pastor. Este no es el pedido de la iglesia adventista, que usted debe de guardar los mandamientos de Dios. ¿Quién es el que pide? Dice ahí la pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Que guardes qué? ¿Quién es el que pide que usted guarde los mandamientos de Dios? No es la iglesia adventista, no es el pastor, no es ningún comité de ninguna religión, es Dios. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, versículo 13. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Dios pide que debe de haber en nosotros temor, que andes en todos sus caminos. Eso es lo que pide Dios. Y que lo ames. Dios pide que tú lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Y mire pues lo que sigue diciendo: que yo te prescribo hoy para que tengas que... Es que los mandamientos son, hermanos, bendición. La obediencia trae como resultado bendición. Si nosotros estamos en desobediencia a Dios, vamos a estar patinando en el mismo lugar y nunca vamos a avanzar. Algo está malo en nosotros. Cuando miremos que nos cierran puertas, que se nos cae esto, que vamos mal en esto, no digas que Dios me ha abandonado. No, reflexiona y obsérvate, que es posible que algo esté malo en ti. Lo que dice este pasaje es que cuando nosotros le obedecemos, nosotros le amamos y nosotros guardamos sus mandamientos,
Lo último que dice ese pasaje es que Dios nos va a dar prosperidad. Prosperidad en la salud. Vamos a mejorar en la salud mental, física, emocional. Vamos a mejorar en la familia. Vamos a mejorar en la vida económica. Vamos a mejorar en todos los aspectos de la vida. Porque ahora estamos siguiendo un camino diseñado por Dios, no el camino que yo mismo me quiero forjar en la vida. Ahora estoy dejando que Dios o el Espíritu Santo dirija mis pensamientos, mis actos. Y eso como resultado va a traer bendición. Dios te ama profundamente, por lo tanto te ha dado mandamientos. ¿Para qué? Para vivir, hermano. ¿Por qué usted le da consejos a sus hijos? Porque usted lo que no quiere es que se metan en problemas. Usted lo que quiere es que ellos vivan inteligentemente, sabiamente. Por eso es que usted le pone normas, le da consejos. Entonces los consejos de Dios para nosotros son sus mandamientos. Los mandamientos de Dios están diseñados para guiarte hacia lo mejor. Vale la pena, hermano, guardar los mandamientos de Dios. Si confías en Dios, lo amarás. Si amas a Dios, le obedecerás. La Biblia es sumamente clara al respecto. El que no me ama, no guarda ¿qué? Mis palabras. Así que si usted ama a Jesús, lo primero que usted va a ser impulsado es a obedecer. Mire, no es asunto de que usted se ponga a pelear con los hijos. Enséñales a que ellos te amen. Y cuando ellos te amen, te van a obedecer sin que los estés ahí presionando. Porque, hermanos, las reglas sin relación se tornan en una rebelión. Hay padres que les gusta ponerle normas a los hijos y reglas, pero no tienen armonía con los hijos. Entonces esas reglas sin relación es una rebelión. Se ponen rebeldes los muchachos. Pero Dios, cuando nos dio sus mandamientos, es a través de esos mandamientos que Él quiere tener una armonía con nosotros. Entonces Él hace una combinación de principios, de normas y relación. Él no dejó 10 mandamientos y dijo, mira, guarda los 10 mandamientos y Él se aleja de nosotros. No, esos 10 mandamientos es para tener relación. Que Dios es sabio con nosotros. La ley y la fe, hermanos. Este pasaje es muy interesante. Dice, entonces, es la pregunta que sigue. ¿Anulamos la ley por la fe? Como hoy hay muchas personas que no, es que nosotros somos salvos por gracia, por la fe y ya no necesitamos nada. Entonces el apóstol pregunta, ¿anulamos la ley por la fe? ¿Y qué dice él mismo? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Al contrario, afirmamos que, es decir, hermano, un cristiano aferrado a la fe, lo que hace es confirmar la ley de Dios, no descalificarla. La fe marca ese equilibrio y nos lleva a una obediencia. Así de que la fe a lo que nos lleva a nosotros es a confirmar esa ley en nuestra vida. Y Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Mira que aquí hay un aspecto importante. Este pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene también la fe de Jesús. Hay muchas iglesias que solo se han quedado con la fe y otros solo con la ley, en el caso de los judíos. Pero mire qué bendita esta iglesia donde estamos nosotros. Nos hemos aferrado a la fe en Cristo y por amor a Él guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Ese es el equilibrio en la vida cristiana, hermanos. Porque si nosotros solo guardamos los 10 mandamientos, nos podemos tornar en personas legalistas. Y si solo nosotros nos aferramos a la fe, nos podemos tornar en personas de una gracia barata. Pero cuando yo me balanceo hacia la fe me señala los mandamientos y me dice, hay que obedecer los mandamientos por fe. Y si yo me aferro a los mandamientos me dicen, es bueno obedecer los mandamientos, pero ahí está la fe, es por fe que tú eres salvo. Y entonces eso marca un equilibrio en la vida cristiana. Así de que si tenemos fe, debemos de guardar sus mandamientos. El pueblo que está aquí señalado es un pueblo
que guarda los mandamientos de Dios, pero que también tiene fe en Jesús. La fe en Jesús es la que nos justifica y somos salvos. Pero dentro de esa salvación necesitamos nosotros obedecer a Dios para mantenernos ahí. Esto es lindo y es grandioso para nosotros. Mire qué lindo lo que dijo Jesús. Y yo con esto termino. Este es el último pasaje. Dice primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, es decir, de las personas hacia Él. ¿En qué consiste el amor de la persona a Dios? Que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Todo lo que hemos dicho esta noche es que la ley nos pone en armonía con Dios y que Él pide que nosotros le amemos y guardemos sus mandamientos. Entonces, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y luego Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guarda ¿qué? Así de que si usted ama a Jesús, Él te pide a ti, si me amas, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Como cuando el novio le dijo a usted, que hoy es la esposa, mira fulana, si me amas, casate conmigo. ¿Y usted qué le dice? Porque Él no quiere de que ese amor se quede solo en palabras. Él quiere que ese amor los ponga en ¿qué? En armonía. Y entonces Jesús nos dice personalmente a cada uno de nosotros, Priscila, ¿sí? Patricia, si me amas, guarda ¿qué? El Señor no le pide otra cosa. El Señor le dice a usted, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Pero qué raro es que hoy los cristianos nos hemos puesto tan rebeldes que queremos una religión así barata, una religión basada en el libertinaje, donde se vale de todo. De todo se vale. Pero el Señor dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Hermanos, ¿cuántos aman a Jesús? ¿Está dispuesto usted a guardar sus mandamientos? Es lindo, hermanos. La obediencia te va a traer bendición. No dejes que el pecado te esclavice, te maltrate, te arruine. Libérate de eso. Abraza a Jesús y obedece sus caminos, y eso te va a traer bendiciones. Lucha, no es fácil. Hermanos, yo deseo que estos 10 mandamientos el Espíritu Santo los transforme en una bendición para nosotros. Si usted los lee a conciencia, usted verá que son beneficios para nosotros. Esta noche vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, danos tu Santo Espíritu para que nosotros podamos obedecer estos lindos mandamientos, como el del sábado y otros mandamientos, los otros 9, que lo vamos a hacer por amor a Jesús, ¿verdad? Así de que esta obediencia a los 10 mandamientos es por amor, hermanos. No es legalismo, no es obligación, y recuérdese que lo que decía Deuteronomio es que quien lo pide es Dios. No es la iglesia ni ningún dirigente religioso. Quien pide que hay que amarle, obedecerle y guardar sus mandamientos es el Señor. Y si Él lo pide, lo mejor que podemos hacer nosotros en un acto de agradecimiento por todo lo que Él nos da es obedecerle. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por el don de la vida. Gracias, oh Dios, por marcar el rumbo, la dirección, el camino por el cual debemos de andar. Gracias, oh Dios, por poner señales y principios para guiar nuestra vida cristiana. Te suplicamos que tu Santo Espíritu transforme esos mandamientos en una bendición para nuestra vida y que nosotros podamos guardarlos para nuestro beneficio, para bendición nuestra, para ser felices en la vida cristiana. Guarda nuestras vidas y esta noche, oh Dios, salir a dormir, que tú nos guardes y que mientras estemos dormidos, tus ángeles nos cuiden alrededor de nuestras casas. Guíanos, oh Dios,
y danos tu bendición para que el viernes podamos gozarnos con el siguiente tema a través de la Biblia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén.